¿Listos? ¿Está América Latina lista para aprovechar todos los beneficios del desarrollo digital? En los últimos años, especialmente durante la pandemia, hemos presenciado una transformación sin precedentes. Hoy trabajamos, producimos, aprendemos, nos entretenemos, comerciamos, nos informamos y socializamos a través de herramientas digitales. Juntos podemos potenciar el mundo digital que ya conocemos para simplificar nuestros procesos y que nos permita anticiparnos para de ese modo generar soluciones innovadoras. Y lo que es aún más importante, generar soluciones reales. Hoy el paradigma es la innovación. Vivimos en un mundo globalizado por medio de la conectividad. Y en este ecosistema digital que creamos juntos, es donde aparece la oportunidad para América Latina de nuevos niveles de desarrollo humano, social y económico. Los desafíos son muchos. Y solo podremos aprovechar esta transformación si trabajamos de forma colaborativa en el desarrollo de las mejores políticas, en crear ambientes habilitadores de la innovación, en la búsqueda de achicar las brechas, mejorando las capacidades de la región, para que América Latina sea digitalmente más competitiva, para preservar la Internet abierta, para que los beneficios de la tecnología alcancen a todas y a todos, para generar más oportunidades, para avanzar en un desarrollo inclusivo, para promover nuevos talentos que lleven a Latinoamérica a una posición de liderazgo a nivel mundial. El salto ya lo estamos dando. Y tú, en este momento, eres parte de esta transformación. Estando aquí, en el punto de encuentro de la economía digital latinoamericana. Sé parte de esta transformación junto a nosotros. Bueno, ¿qué tal les pareció esta introducción? Podemos hacer unos pequeños comentarios frente a esto. ¿Quién me puede apoyar como para que rompamos el hielo de entrada en esta noche de tertulia? Estábamos escuchando acerca de los cambios que se vienen dando, específicamente el tema de transformación digital en Latinoamérica, y que Latinoamérica se está impulsando fuertemente el movimiento de la tecnología hacia un futuro mejorado con este tipo de herramientas. Es hacer una introducción fuera del tema de las asambleas y fuera de todo, simplemente como para ambientarnos un poquitico e iniciar de una manera diferente. ¿Alguien más sí lo pudo escuchar, lo pudo ver? Buenas noches, señor Elkin. Señora Yadira. Sí, yo lo escuché, realmente se habla de la transformación, de los cambios que van a existir y que, bueno, tenemos que entrar en esos cambios. Realmente la vida futura, presente, porque ya ni siquiera es futura, es el cambio y la transformación y por ahí tenemos que ir. Esa es la línea que tenemos que seguir. Gracias. Claro que sí. Bueno, señora Yadira, bueno, quería confirmar eso, que sí se hubiese visto y si hubiese escuchado pues el video. La semana pasada fue muy interesante toda la dinámica que le trabajamos en esta reunión y en esta noche vamos a trabajar la misma dinámica. ¿Cuál es? Vamos a compartir esas experiencias entre todos. Si alguien tiene alguna inquietud, la lanza y otro administrador, algún otro compañero que esté dentro de esta reunión quiere responder la pregunta, entonces la respondemos y socializamos entre todos. No hay un ponente en ese momento para dar algún tema en particular. No, tenemos un orden del día para esta reunión que la iniciamos la semana pasada. Ese orden del día, como lo pueden ver en pantalla, teníamos las asambleas presenciales o las asambleas no presenciales, hablamos un poquitico de todo este tema, hablamos acerca de la convocatoria y muy iluso yo que
planteé todos estos temas que ven después de la convocatoria y pues no alcanzamos a ver sino solo los dos primeros. De tal manera que pues hoy es la continuación y si solo alcanzamos a ver un tema, no pasa nada. Dentro de 8 días, jueves a la misma hora, vamos a iniciar otra tertulia y de esa manera vamos iniciando lo que creo podrá ser un nuevo programa, un nuevo segmento, una nueva forma de poder compartir la información que cada uno de ustedes pueda tener frente a la experiencia. Y eso es lo que queremos, seguir compartiendo información y seguir retroalimentándonos de ese trabajo diario, que yo sé que estos temas planteados acá es algo muy pequeño para el mundo de la propiedad horizontal. Yo mismo me asombro de tantas cosas. Hay preguntas que uno dice, ¿cómo? Cosas así suceden, pero no solamente de asambleas, de otras situaciones que yo sé que viven ustedes día a día. Y vamos a tratar de darle un manejo e ir aprendiendo con ustedes a segmentar y a mejorar esos programas para que los saquemos adelante. No es por mí, no es algo para mi empresa, es para ustedes y lo que estamos haciendo aquí es mejorando estos conocimientos. Dado esto, yo creo que sería conveniente empezar entonces y vamos a tocar el punto que corresponde de primero en esta noche, que sería para nuestro orden del día, el punto número 3, hablando del reglamento de las asambleas y las intervenciones. Entonces quiero empezar con algo. Vamos a tocar este punto hasta que lo evacuemos completamente, que no haya más inquietudes. El tema de empecemos por el reglamento de las asambleas, antes de mencionar un punto dentro de este que son las intervenciones. Ese reglamento de asamblea, ¿esto existía en las asambleas presenciales? No recuerdo haberlo visto en una asamblea presencial de manera escrita como tal. ¿Cómo se manejaba en las asambleas presenciales? Y ahora, ese manejo que se le da ahorita en las asambleas no presenciales. Cuéntenme, por favor, alguna experiencia frente a esto. O si hay alguna pregunta y partimos de una vez de esa pregunta, recordemos, pueden encender el micrófono. Yo miro aquí quién lo encendió y le doy el uso de la palabra para que lo manejemos. Como por ejemplo, don Diego Farid, buenas noches, ¿cómo ha estado? Elkin, buenas noches, ¿cómo ha estado? Un saludo para todos. Vea, pues bienvenido a este espacio, a esta tertulia, hombre, que lo que hace es que establece pues como esas nuevas pedagogías que se han utilizado, mediante las cuales hemos venido aprendiendo gracias a, por ejemplo, a usted, a este espacio y a tantos espacios que nos han permitido compartir como usted lo quiere. Gracias. Frente al video que usted colocó ahora, me gustaría dar una apreciación. Y es que este espacio es una consecuencia de la interpretación del video. Porque si algo hemos construido, diríamos, en estos nuevos tiempos, son unos nuevos espacios para poder, entre pares, poder dialogar, poder conversar, poder aprender. Es importante eso y la práctica. Entonces me parece que se queda corto el video en las tecnologías blandas, porque ese impacto que precisa el video en cuanto a la tecnología, creo que lleva una velocidad más sesgada en cuanto a las tecnologías blandas, porque este espacio, vuelvo y lo digo, nos permite aprender de otra manera o quizá comprender, podríamos decir. Entonces me parece excelente las dos cosas. Y disculpe pues que haga el comentario así tan abierto, pero creo que es la interpretación. Yo lo he estado siguiendo a usted y a tantas personas en eso. Segundo, en cuanto al reglamento, sí existía. El reglamento era una normatividad que no tenía, diríamos, la relevancia que puede tener hoy por el hecho de lo que usted mencionó ahorita, que tuvimos la virtualidad y eso nos obligó a dejar unas cosas prescritas. Como todo reglamento, creo, por la experiencia que tengo en las asambleas, que es lo que más la gente intenta violar, que es lo que podría decir yo acá y no me va a demorar más, Elkin, y discúlpeme, un saludo para todos, es que si algo nos ha quedado duro por construir es ciudadanía, porque el reglamento como tal pues nos ha servido y es un marco de referencia, pero lastimosamente las asambleas diríamos que irrumpen y tratan de ir más, o sea, pasar por encima del reglamento cuando eso es una norma ciudadana
que nos permite trabajar entre iguales. Muchas gracias por el espacio a todos. Buenas noches. Muchas gracias, don Diego. No, buenísima su participación. Frente al tema del video, también muy buen comentario. Y vamos a ver si seguimos aprendiendo de este tema del crecimiento que viene de la tecnología, especialmente para Latinoamérica. Ahí iremos mandando, cada semana trataremos de hacer algo diferente por allí, estos 2 o 3 minuticos de inicio. Y efectivamente, me parece muy acertada el tema de que los reglamentos de asamblea se han estado violando. Sin embargo, creo que ha sido positivo en términos generales el poder establecer previamente este reglamento de asamblea. ¿Alguien tiene de pronto alguna otra observación, alguna apreciación para resaltar sobre el punto del reglamento de asamblea o alguna inquietud? Adelante. Está como Lenovo, ya lo voy a renombrar. ¿Con quién? Jaime Trujillo Ortiz, desde aquí de Armenia. ¿Qué tal, don Jaime? ¿Cómo ha estado? Muy bien, todo muy bien. Buenas noches para todos. Buenas noches. Don Jaime se ganó un premio hoy por allí, ¿cierto? Con Liliana Alfonso. Muchas gracias. Mira, yo quiero compartir lo siguiente. Qué bueno sería que en los reglamentos de propiedad horizontal se incluyeran toda esta serie de normativas y toda esta serie de puntos para nosotros los administradores tener más seguridad. Sucede que nos entregan un reglamento de propiedad horizontal y he visto muy poquitos reglamentos donde habla donde discrimina cómo se debe hacer una asamblea. Más ahora en la época que se nos adelantó, que es la virtual. Entonces, sí sería muy importante para aquellas personas que van a reformar los reglamentos, incluir en el reglamento de la propiedad horizontal toda esta serie de puntos para que esto quede ya establecido y no tengamos problemas en la asamblea, porque vamos a tener directamente ya jurídicamente, podemos tener un respaldo y es bajo la norma que está en el reglamento de propiedad horizontal. En este momentico, muchísimos, creo que por ahí el 80% de los reglamentos no hablan de cómo hacer la asamblea, no hablan. Ya es un tema directamente de asamblea. Y usted sabe que las asambleas es cultura. Muchas gracias. Así es, don Jaime. La asamblea, la frase, digamos que la frase de cajón dentro de las asambleas es: la asamblea es el máximo órgano y podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Cierto, don Jaime? Esa es como la frase típica, pues, que uno escucha dentro de las asambleas. Sí, lo que pasa es de que hacer una asamblea no es fácil. Es una gestión del administrador y de ahí se califican las cosas. Por ejemplo, me extraña mucho escuchar hoy en día y vemos que nos capacitamos, vemos una cantidad de cosas a través de ustedes, muchas gracias, pero yo veo que muchos administradores están viendo, copian, toman los apuntes, pero no se está poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, me extraña mucho escuchar hoy en día una cantidad de gente y el porcentaje que hay que hacer asambleas presenciales. No, señores, mucho cuidado con eso. El administrador está corriendo un riesgo. Entonces, yo me parece que falta una gestión, porque ya con esta tecnología, ya lo bonito es que hablemos de las asambleas virtuales. Y mire usted, el país, uno escucha en el país, en todos sus programas, hablando la gente y preguntando todavía por las asambleas presenciales. Muchas gracias. Así es. Sabemos que hace falta esa encontrarnos con las otras personas, pero realmente ese encontrarnos con las otras personas sucede más entre los amigos, conocidos, familiares. En una asamblea cada uno está sentado por su lado. Pero bueno, esas son situaciones diferentes. Yo sí quisiera preguntar algo. ¿De quién es la responsabilidad de construir ese reglamento de asamblea?
¿Quién me puede ayudar con esta respuesta? Yadira, adelante, señora Yadira. Buenas noches, gracias. Sí, realmente el reglamento de la asamblea es como el orden que se debe llevar en la asamblea, cómo deben cuadrarse las intervenciones, los minutos o los segundos que cada persona debe intervenir. Realmente en muchas no lo cumplen, pero algunos yo sí he visto que sí se cumplen, solamente que la gente sigue insistiendo en el cuento de la asamblea presencial y ni siquiera es para encontrarse, como dice Elkin, para tener una interrelación, no. Realmente es para ir a formar el pleque. Para ir a hablar de lo que no es la reunión realmente, de lo que no se debe hablar ahí en la asamblea. Y realmente, sí, en cuanto a tu pregunta pues yo considero que es el administrador el que debe llevar este orden de la asamblea, el reglamento de la asamblea. Gracias. Muchas gracias, señora Yadira. Bueno, y la pregunta es porque he visto consejos encargados de esa labor. Don Jaime, adelante. Gracias, Elkin. Yo pienso que la responsabilidad, quien debe elaborar ese reglamento es el administrador junto con el consejo, y yo diría que ya una vez de que se presente, la responsabilidad sería de la asamblea si lo aprueba o no lo aprueba y cómo lo aprueba. Perfecto. Bueno, muchas gracias, don Jaime. Está interesante este tema, algo tan sencillo, ¿no? Un reglamento de asamblea, simplemente unas pautas, y ahí vamos viendo cómo vamos escudriñando dentro de este pequeño documento el poder que puede tener dentro de una reunión. Hay unos puntos que integran este reglamento de asamblea y específicamente la intención es mejorar el desarrollo de esta misma, de la asamblea. Pero entonces definamos en esta reunión que tenemos ahora, ¿cuáles son las partes que debería contener un buen reglamento de asamblea? ¿Cuáles son esas pautas que se deben definir? ¿Las podríamos enumerar? Alguien que me ayude con esto, por favor. Tiempo de intervención por participante. Sí, señora. El tiempo. Sí. Entonces, ya que hablamos de intervenciones, ¿qué otra cosa debería? Pues, lo más importante me parece a mí que el reglamento como tal debe de invitar a la participación. Entonces, lo primero que tiene que recordar es que es un deber de todo propietario participar en la asamblea. Ok, muy bien. Entonces, inducir a la buena participación dentro de ella. Sí, es un deber. Como propietario yo tengo que participar en la asamblea. Ok, fabuloso. Don Jorge Enrique. Debe invitar este reglamento a que se mantenga algo que estamos perdiendo, el respeto. No se puede agredir verbalmente a ninguno de los asistentes. Así las afirmaciones que estén dando en el momento sean de desagrado para nosotros. Y también debe quedar contemplado que debe hacer el presidente de la asamblea en caso que Jorge Enrique se ponga de grosero con don Elkin, que es uno de los asambleístas. Entonces, ahí se le puede dar herramientas para evitar y tomar cartas en las situaciones que se presente mal comportamiento por cualquiera de los asambleístas. Muchas gracias, don Jorge Enrique. Entonces tenemos tres: el tiempo, invitar a la participación, el respeto. Señora Sonia, adelante. ¿Cómo me les va? Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo creo que dentro de ese reglamento para el correcto funcionamiento de la asamblea también debe estar la forma en que las personas deben llegar. No pueden llegar bajo la influencia del alcohol, como pasa en algunas asambleas, o bajo los efectos de drogas. Y también que sea muy claro que solamente deben ir las personas invitadas, o sea, que no llegue
el grupo familiar a la asamblea, porque todo eso se presta para que se desvíen los temas que se deben tratar en la asamblea, que sea una cosa seria y respetuosa. Muy de acuerdo con don Jorge, porque hay gente que verdaderamente se extralimita en una reunión, y además la forma de proceder, cómo vamos a hacer si esa persona se está extralimitando en lo que está hablando. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Se sale? ¿Se queda? ¿Bajo qué condiciones? Yo creo que eso también debería quedar claro en ese reglamento. Fabuloso. Ahí vamos viendo cómo vamos integrando mayormente este reglamento. Don Jaime, adelante. Gracias. Yo también incluiría ahí en el reglamento, que me parece muy importante, es la iniciación y la hora la hora de iniciación de la asamblea. Para mí es muy importante. Aunque ese está en la convocatoria, don Jaime. Sí, pero también en el reglamento debe estar otra vez claro, porque se nos presenta mucho ese problema. Ese es un problema que la hora que empiezan a llegar uno, que empiezan a llegar a los otros, que a que me voy a escribir, que esto y lo otro. Entonces me parece que la hora es muy importante incluirla ahí en la convocatoria, en el reglamento. Fabuloso. Don Francisco tiene unas observaciones aquí escritas. No sé si usted las quiere mencionar, don Francisco, o quiere que yo las lea. Adelante, Buenas noches. ¿Cómo está, don Francisco? Muy bien, Elkin. Mira, yo considero que es muy importante partir desde lo legal, ¿cierto? No, yo no puedo imponer cosas que la ley no permite o que el reglamento no consagra. Entonces, siempre pasamos en el aspecto del respeto y de la convivencia que se debe procurar. Pero cuando imponemos cosas que no son reglamentarias, desde ahí empieza a generar el conflicto con los copropietarios. Yo normalmente recomiendo y siempre considero que lo primero que se le debe plantear al momento de plantear un reglamento es que las personas tienen la potestad de impugnar el acta. Concretamente, por ejemplo, cuando se presentan poderes, que la gente dice, no, pues verifiquemos que si está de acuerdo o no está de acuerdo. Muchas veces el administrador no tiene, digamos, las herramientas suficientes para verificar la autenticidad o no de un poder o la validez de un poder, teniendo en cuenta que hay una figura jurídica que se llama la agencia oficiosa, y cualquier persona podrá representar a un propietario en agencia oficiosa en una asamblea sin necesidad de poder. La otra, hay unos reglamentos que consagran la prohibición de participar en la asamblea con voto. Puede tener voz, pero no voto. Pero no todos los reglamentos consagran esa prohibición. Y mal harían en un reglamento para asamblea consagrar algo que no está autorizado precisamente en el reglamento. Otra es el ejercicio dentro de los requisitos del acta, pues se deben de plantear qué es lo que se va a aprobar. Muchas veces esto allí no se plantea. La limitante del tiempo es realmente importantísimo. Cuando lo hacen virtual, que yo he visto que tú lo haces, el reloj, que mida el tiempo, 3 minutos como máximo y derecho a réplica, pero que no se empieza a generar el conflicto. Muchas veces nosotros mismos somos los responsables de que se genere el conflicto en la asamblea, que se salga, porque empezamos como a argumentar, a justificar por qué se hizo una cosa o por qué se hizo la otra. Recordemos que los propietarios son los dueños, son los dueños de la copropiedad, son los asambleístas los que en últimas van a tomar las decisiones. ¿Qué más planteo para el reglamento? Se sabe que no hay obligación del administrador para entregar una información, pero si usted con la convocatoria y el reglamento entrega la información contable y, digamos, da un espacio para que la gente haga réplica a los estados financieros o el mismo presupuesto, pues hombre, no nos vamos a desgastar en la asamblea repasando el mismo presupuesto que hace 15 días tienen los propietarios. Entonces, como hacer énfasis, aquí está la información, aquí están los presupuestos. Si es por módulos de contribución, definir cuáles son los módulos y a qué corresponde. Tener muy claro los coeficientes. Muchas veces cuando se hace el reparto de las expensas, y he observado, esto no es tanto para el reglamento, sino como el acta en sí, no se define mucho
o algunos elaboran mal el presupuesto en el reparto de las expensas de ingreso. La norma de la ley 675 define que usted tiene que aprobar el presupuesto de gastos, pero también el de ingresos. Normalmente lo que se hace es que aprueban el de presupuesto de gastos y con una fórmula mágica de inferencia lógica se reparte entre los coeficientes. No, hay que hacerlo también por coeficientes y decir, el apartamento 101 folio tal pagará tanto de expensas. Precisamente por eso es que proceden los procesos de impugnación de acta de asamblea. Le agradezco. No, don Francisco, le agradecemos a usted porque, acabamos de recibir una información que no alcanza a digerirla toda, pero me parece muy valioso esos aportes, muy aterrizados además. Cada uno de ustedes conocerá pues hasta dónde puede incluir toda esta información. Hay información buenísima. Me parece que hay un puntico que no se ha tocado acá y quiero que lo resolvamos. Mejor dicho, aquí tenemos para apuntar muchos tips y mucha información que ya se ha compartido. La señora Liliana Rodríguez menciona aquí algo también, no sé si quiere abrir el micrófono, señora Liliana. Y nos cuenta, voy a leerle por acá, nos cuenta, buenas noches para todos. Considero importante en el proceso de intervención en los tiempos de réplica y contrarréplica. Ese es un tema complejo, el tema de la réplica y contrarréplica, ¿no? Entonces, considerar dentro del orden del día qué manejo se le va a dar, si hay derecho a la réplica o no, y la contrarréplica. Realmente, el tener la experiencia que nosotros hemos tenido en asambleas, cuando hay una réplica, siempre piden contrarréplica y se vuelve un monólogo, ni siquiera un monólogo, sí, ¿cuál es la palabra? Una tertulia entre dos personas nada más, y finalmente se vuelve una pelea entre ellos cuando mencionan, venga, es que Juancho no debería hacer esto, y entonces Juancho levanta la mano y dice, venga, pero es que, o escribe por el chat, yo quiero mi réplica porque el señor me mencionó. Entonces, aclarar que cuando se hagan intervenciones no mencionar nombres de otras personas, de tal manera que se respete su buen nombre, y eso sería importante que lo puedan incluir. El darle un manejo a ese tema de las participaciones frente a los nombres de las demás personas. No sé de qué forma ustedes lo podrían organizar, pero es algo que siempre hemos visto, don Jorge Enrique. Don Elkin, usted tiene toda la razón. Esa parte de el diálogo posible que se pueda establecer entre los asistentes a la asamblea se da precisamente en el punto de la aprobación del presupuesto. Es por eso que personalmente sugiero, recomiendo que en todas las copropiedades después de haber pasado la convocatoria y antes de la realización de la asamblea, se haga una sesión informal en donde se expliquen los estados financieros, lo del proyecto de presupuestos y se solucionen todas aquellas inquietudes que puedan tener los futuros asambleístas, especialmente en el tema contable, que los expliquen por parte del revisor fiscal si lo hay, que lo explique el contador y pues obviamente la persona encargada de la administración. Eso nos lleva a que los tiempos sean menores y las posibles charlas entre los asistentes sean nulas o por lo menos muy breves. Eso me parece importante, don Jorge Enrique, allí aclarar algo que he querido hacer. Y eso lo haremos en un programa de estos y será comentar qué herramientas pueden utilizar ustedes. Y de pronto hacemos el ejercicio de prueba para realizar con herramientas gratuitas reuniones virtuales o no asambleas, reuniones virtuales, de tal manera que ustedes puedan compartir su enlace, el enlace de su propia reunión para o reuniones de consejo o reuniones de encuentros con la copropiedad para poder desarrollar algún tema. Eso lo vamos a dejar para después, eso es un puntico que sí quisiera compartirle mis conocimientos frente a esto en un momento determinado. Doña Marta, adelante. Gracias, buenas noches. No, discúlpeme, me equivoqué, perdón. No hay problema. Bueno, quería hablar acerca del tema del tiempo. Oiga, importantísimo. Mire, un tema de reglamento de asamblea que es, para muchos de pronto es simple, ¿no? ¿Cuántas? Darle el uso de la palabra a las personas, limitarlo, qué tiempo y ya.
aquí nos damos cuenta de la importancia y el poder que puede tener un reglamento de asamblea. Creo que don Aldemar, no sé. Don Aldemar, Sí. adelante, don Aldemar. No, discúlpeme que estaba también, porque me cambié del dispositivo móvil al PC y entonces, pero muchas gracias, muy interesante. Cualquier cosa será... Bueno, claro que sí, listo. Quería preguntarles entonces acerca de hasta dónde es legal manejar el tema de solamente pueden participar 5 personas o 7 personas y entonces que los demás ya no puedan participar. Y aquí viene otra persona que quiero integrar en este ejercicio y es el presidente de la asamblea. ¿Cuál es el poder frente a este manejo de intervenciones? Porque ya estamos hablando de intervenciones. ¿Cuál es el poder que tiene el presidente de la asamblea dentro de este ejercicio de las intervenciones? Fue muy difícil la pregunta. Es bastante difícil porque la verdad el presidente de la asamblea es prácticamente la persona clave, la persona que direcciona absolutamente todo y tiene una característica muy difícil. Bueno, por aquí hay alguien que nos va a ayudar, don Jorge. Está don Jaime. Vamos a ver qué nos dice Don don Jorge. Jaime. Muchas gracias, don Jorge. Yo pienso que el éxito de una asamblea es un buen presidente. Y si ese administrador hace una gestión previa, conoce quién son las personas que conocen, quiénes tienen sentido de pertenencia, quiénes conocen del propio horizontal y todo eso. Si el administrador hace una reunión con esas personas, creo que el administrador lleva un 80% de que su asamblea va a ser exitosa. Entonces, para mi concepto, el éxito de una asamblea es un buen presidente, que se nombre un buen presidente, porque el presidente, si tiene el conocimiento, perfectamente puede ir despejando de una vez dudas y la asamblea va a avanzar. Pienso que la pregunta que usted habla, pues el presidente es el que debe manejar los tiempos. Pero ¿cuántas participaciones, don Jaime? O sea, en el reglamento de asamblea yo puedo decir, por tema podrán participar 5 personas, por tema podrán participar 7 personas, por tema podrán participar 10, definirlo en el reglamento de asamblea. Precisamente, Elkin, dentro del reglamento de la asamblea debe ir incluido eso. ¿Cuántas intervenciones se van a dar la palabra por tema? Entonces viene un tema y dice que 5 o 6 apreciaciones, entonces el presidente ya tiene ahí una herramienta. Señor, son 5 y son 5, punto. ¿Que son 3 minutos? Son 3 minutos, 5 personas y punto. Porque así lo dice y lo aprobó la asamblea. El reglamento. El reglamento de la asamblea. Ok, don Francisco, adelante. Bueno, realmente uno tiene un límite, pero el límite lo tiene que dar la discusión. Hay temas que se van a ampliar y es válido que se amplíen. Pero obviamente llega un momento en que uno dice suficiente ilustración. Ya hablamos lo que teníamos que hablar. Es posible que en un momento determinado, así diga, que se coloquen como unas reglas de juego, que sean 5, es posible que se requiera la participación de más personas. Recuerden que un proceso electoral es un proceso democrático. ¿Qué debe de hacer el presidente? No necesariamente el presidente debe ser el presidente del Consejo de Administración. Tratemos de buscar una persona que sea conciliadora. No necesariamente que conozca mucho de la ley 675, porque entonces mucha gente quedaría, digamos, por fuera de esas opciones para ser el presidente de la asamblea. Pero de alguna manera yo digo que las asambleas son un claro reflejo de lo que es Colombia. Y entonces no podemos, digamos, colocar una parte y una contraparte y que ese presidente tome partido. Tratemos de buscar una persona lo más neutral posible, lo más respetuosa y lo más garante posible. Muchas gracias, don Francisco. Y la señora Liliana Rodríguez tiene razón aquí. El presidente no debe intervenir en las discusiones
ni tomar parte o partido. Se le debe coartar la participación de las personas, no se le debe coartar la participación de las personas dependiendo del tema. Es algo que sucede muchísimo en las asambleas, lo hemos notado, donde el primero que participa sin pedir la palabra es el presidente de la asamblea, y como el presidente de la asamblea tiene permitido normalmente todo el tiempo el micrófono, pues entonces se apropia de su palabra y se extiende en su participación, repito, sin haberla pedido. Pues si yo estoy dirigiendo la reunión, pues yo quiero que todos primero participen y después hago mi participación o pido la palabra, ¿cierto? Digo, quiero participar en esto y también participar al final. Debería ser la forma. Sin embargo, muchos presidentes quieren hacerlo. Y ahorita, si alcanzamos hoy o en el momento que corresponda hablar del presidente de asamblea y el secretario, quiero que hablemos de ese perfil y de los alcances que pueda tener el presidente. ¿Sí? El presidente y el secretario dentro de una asamblea. Pero hablando de intervenciones, entonces, queda claro de que es legal de que yo pueda definir cuántas participaciones. Alguien decía, no, es que eso no puede ser legal, todos tienen el derecho de participar, entonces no puede ir contra la ley, así me lo han dicho, no pueden ir contra la ley el limitar el uso de la palabra a todos los asambleístas. Si somos 500, todos tenemos derecho a hablar, ¿cierto? Pero entonces ahí entraría una frase que mencionó ahorita don Francisco, si no me equivoco, fue el tema de suficiente ilustración, y aquí viene la habilidad del presidente de la asamblea. Entonces, ¿hasta qué punto realmente sí puedo restringir el número de participaciones? Vuelvo a ponerlo. Entonces, ¿sería legal determinar el número de participaciones o no es legal? Bueno, Elkin, lo que pasa es que ya lo habían dicho por acá también, que se percibe la asamblea como un encuentro para una comunidad que debe tomar unas decisiones. Entonces me parece a mí que el reglamento de la asamblea no debe ir más allá, como decían ahorita, de la ley. Y precisamente por eso se llama reglamento, porque es un acuerdo que hacen los asambleístas de que van a tener unos límites. Y esos límites están en beneficio de todos. Ahora, si el reglamento se construye desde esa perspectiva y se construye entre todos, se lee y se respeta, así como la elección del administrador, del presidente de la reunión, considero yo que el reglamento va a tener esa función de control, porque lo otro sería una imposición, o lo otro sería ir más allá yo de la ley y de pronto impedirle la participación, por ejemplo, a una persona que es experta en un tema, que quiere hacer una aclaración y de pronto el reglamento le impida, pero era simplemente esa consideración. Ok, muchas gracias. Bueno, queda aclarado entonces. Quiero saber si alguien más tiene alguna pregunta frente al tema del reglamento de asamblea y la participación. Y si no, chuleamos como un punto ejecutado en esta noche. Don Guillermo, adelante. Buenas noches para todos. Se le escucha regular, don Guillermo. No, yo lo único que quiero es compartir una idea que tuvimos hace años. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, señor, ahí se le escucha mejor. Adelante. Ahí ya no le estamos escuchando, don Guillermo. Bueno, don Guillermo, ya no le estamos escuchando. ¿Escucha mejor? Creo que ahora sí. Inténtelo nuevamente, ¿sí? Por favor. Sí, señor, ahí sí. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, señor. No, yo sencillamente quería compartir una experiencia que tuve en una asamblea que hicimos con ustedes el 5 de septiembre del 2020. La asamblea arrancó a las 9 de la mañana y terminamos a la 1 de la mañana del día siguiente. Precisamente, creo que usted recuerda, precisamente por eso. Yo creo que en las asambleas es muy importante fijar unas reglas de juego, porque sí, la ley me otorga a mí el derecho a participar cuantas veces quiera y donde quiera y todo. Pero si tenemos 300 personas con ese derecho, pues
se complica la situación, porque todos van a querer dar su opinión. Y eso fue lo que nos pasó. Es muy importante desde el principio acordar cómo se va a dar trámite a la... Sobre todo porque también sale muy costoso. Y cada hora adicional es una plata que toca, entonces termina uno casi que, pues vale más las horas adicionales que lo que realmente se contrató. Entonces en eso también uno tiene que mirar ese aspecto. Ese sencillamente quería compartir eso porque a nosotros ya nos sucedió el tema. Entonces es muy importante fijar reglas desde el principio y yo creo que una de las reglas importantes es el número de intervenciones y de pronto fijar un tiempo de intervención para que una sola persona no se tome todo media hora, una hora exponiendo, a no ser que haya un tema importante y se le dé, por acuerdo de todos, se le dé el tiempo que esa persona requiere para hacer esa exposición. Ese es mi punto que quería aportar. Muchas gracias, don Guillermo. Y justo es eso. Hay que tener en cuenta que hay temas que requieren de mucha participación. Hay temas. Y allí es donde ustedes tienen que, o el presidente de la Asamblea tendrá que tomar la decisión de decir, bueno, aquí no podemos limitar la participación a 3, 4 o a 5 personas o a 10. Aquí necesitamos que muchas personas participen porque este tema sí lo amerita. Entonces es conveniente que se pueda establecer como ese punto dentro de la Asamblea o ustedes como administradores al lado del presidente puedan informar o apoyar, señor presidente, señores asambleístas, el tema amerita mucha participación, es conveniente que pronto ampliemos el número de participantes para este punto en particular y de esta forma podamos sacar adelante lo que se requiere. Entonces, ese apoyo parte de ustedes también como administradores dentro de la misma asamblea. Ese es simplemente un punto a resaltar. Hoy estamos compartiendo experiencias, estamos compartiendo esas vivencias que se tienen en la asamblea y esa experiencia que cada uno de ustedes tiene. Me parece importantísimo, valioso, todos ustedes la tienen clara, sin embargo, siempre aprendemos. Aquí ya apunté algunas cositas que me parecen muy importantes también resaltarlo, porque parte de nuestra misión cuando nos contratan por las asambleas es apoyar también. A nosotros nos piden reglamentos, venga, ustedes tienen un reglamento de asamblea, le decimos, ahí tenemos 2 reglamentos y se los enviamos, no construidos por nosotros, pero le hemos pedido permiso a quien los ha construido para poderlo compartir. Entonces se comparte con los clientes para que partiendo de ahí ellos puedan desarrollar un buen reglamento de asamblea. Pero me parece importante resaltar algunas cosas de hoy que las voy a incluir de tal manera que las personas que reciban esa información la puedan recibir actualizada y sea a beneficio de todos. No se quede aquí, que sea para todos. Bueno, me parece chéverísimo lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos en el punto 3 del orden del día. Recordemos, hoy hemos tratado apenas reglamento de asamblea y las intervenciones dentro de esta, dentro de la asamblea. La semana pasada tratamos asambleas presenciales y no presenciales y tratamos la convocatoria. Y bueno, vamos entonces ahora un pasito más adelante. Creo que nos está rindiendo hoy y vamos a hablar de la logística previa a la asamblea. Este es muy interesante. Previamente, quiero que me cuenten, pero no quisiera escuchar la asamblea previa empieza desde que termina la otra asamblea, porque realmente uno cuando termina esa asamblea no está pensando en la otra, uno está pensando, me imagino que los administradores están pensando en desarrollar bien el presupuesto de este año, en las tareas que quedaron en la asamblea anterior y después de que ya tienen asentado el desarrollo de ese siguiente año fiscal, pues entonces vendrá posterior la planeación de la siguiente asamblea, pero no ahí mismo, como pues normalmente se dice por ahí en las reuniones. Entonces, quiero que ustedes me digan, ¿a partir de cuándo realmente se debe empezar a preparar la asamblea? ¿Cómo es esa logística? Alguien que me exponga cuál es la logística ideal, don Jaime. Gracias, mire, yo quiero hacer este aporte con respecto a la logística. A mí me parece que es muy importante dentro de la logística incluir unas preasambleas.
Hay operadores que están ofreciendo como valor agregado eso, 2 o 3 previas asambleas, con el fin de ir aclarando y educando para que la asamblea final ya tenga un conocimiento y se obtenga una buena asamblea. ¿Qué es una preasamblea, don Jaime? Yo pienso que es, por ejemplo, citar unas 2 veces, ¿sí? Citar 2 veces para ir mirando los índices de participación de la asamblea, de la gente que va a participar, cómo va a participar, qué dudas tiene, ¿sí? Entonces, para mí eso es una preasamblea, o sea, antes de la asamblea, hacer unas 2 citaciones, ¿sí? Ya que las empresas nos están ofreciendo ese valor agregado. Okay. Muchas gracias, don Jaime. Yo tengo una definición frente a esto y la quiero compartir. Para mí, lo que mencionó don Jaime, con todo respeto, don Jaime, ¿sí? Lo que mencionó don Jaime es una capacitación previa a la asamblea. Para nosotros, de acuerdo al análisis que hemos hecho en la empresa, una preasamblea es una pequeña reunión donde se pueden tomar temas de la asamblea sin tomar quórum y sin tomar decisiones. Para nosotros eso es una preasamblea, donde se pueden socializar los temas de la asamblea, repito, sin tomar decisiones y sin necesidad de medir el quórum con los que lleguen. Para nosotros eso es una preasamblea y es algo que me gustaría pues ayudarlos a organizar, lo que mencioné hace un rato, a crear reuniones virtuales para hacer este tipo de ejercicio. Entonces, pero antes, o sea, aquí ya partimos de algo, don Jaime ya nos dio una pauta. Partimos de que ya contratamos una empresa de logística y partimos de que ya tenemos una fecha de asamblea, ¿no? Antes de eso, quiero que vayamos más atrás, por favor. Un poco más atrás. ¿Qué es lo primero? Cuando se piensa en la asamblea, el administrador, ¿qué es lo primero que hace? Don Aldemar, adelante. Tiene el micrófono apagado, don Aldemar. Buenas noches para todos. Gracias, don Elkin. La verdad es que la preparación nosotros como empresa de administración, el tema pues empieza con las reuniones previas del consejo, especialmente la preparación de la asamblea, generalmente con las reuniones de diciembre y enero. Desde el consejo empezamos a hacer un análisis de la asamblea, el borrador del presupuesto, y ya entrándonos y las diferentes estrategias, dicho sanamente, las estrategias para abordar la asamblea. Yo pienso que uno tiene que identificar el perfil de la propiedad horizontal. Y no solamente el perfil está asociado al tema del estrato social, sino a los comportamientos. Hay unas comunidades más respetuosas, más participativas, menos conflictivas, y hay otras que definitivamente tienen un ADN especial. Y uno sabe cómo hacer esas asambleas. Nosotros que afortunadamente pues tenemos unos periodos de duración más o menos extensos en esto de la propiedad, donde hay tanta rotación, tenemos propiedades con 8, 10 años, 6 años, 4 años, entonces uno aprende a identificar y eso me parece que le ayuda mucho al administrador a preparar la asamblea. Y dentro del proceso logístico, pues aparte de la información, del informe de gestión y de una cantidad de cosas que nosotros, y don Elkin ya sabe cómo no son nuestros informes de gestión, son muy visuales, son muy de imágenes, no sé cómo serán los otros, pero entonces esa capa es la labor de la comunicación. Trabajamos mucho la comunicación desde el envío por correo electrónico, por WhatsApp y la llamada directa. Y eso es intensivo en los 15 días, 20 días antes y en los últimos 2 o 3 días de llamadas. Confírmenos la asistencia, casi que nosotros podemos precisar el quórum. La última, la reciente asamblea que tuvimos, nosotros teníamos previsto que pronto iba a suceder una situación de
de no quórum porque había unas personas que querían presencial, como se lo comunicaba en el y finalmente pues tuvimos una participación altísima, que los que no querían virtual terminaron participando, los que no querían virtual y que querían presencial terminaron virtualmente y alcanzamos, pero fue todo ese trabajo de comunicación. Entonces hay que, dentro del presupuesto para la Asamblea, es asignar los recursos como administrador de un apoyo para fortalecer el tema de la comunicación y directa con los propietarios y confirmar la asistencia, que es una de las bases del éxito de la Asamblea. El otro, con esas asambleas, con el respeto del señor Jaime, preasambleas es un tema muy desgastante y con un cúmulo de asambleas, hacer asambleas, preasambleas, me parece que es un tema muy difícil de realizar. No sé hasta qué punto es conveniente. No comparto, por ejemplo, pues eso de la preasamblea, las capacitaciones y la comunicación bienvenida, pero preasambleas me deja como inquieto esa sugerencia, con mucho respeto para el señor don Jaime. Muy amable, don Elkin, por darme la palabra. No, muchas gracias a usted, don Aldemar. Bueno, importantísimo cómo vamos viendo esta planeación previa, hasta dónde se puede ir manejando. Don Francisco, adelante. Sí, efectivamente, de pronto estoy de acuerdo con la persona que me antecedió, totalmente de acuerdo con él. Pero creo que sigue habiendo una falencia en los consejos de administración y en los administradores. Las grandes empresas normalmente se sientan en diciembre a trabajar sobre el año que viene y es donde se elabora el presupuesto. Creo que seguimos equivocándonos haciendo presupuestos en febrero y marzo. El presupuesto debería de estar montado en diciembre para que no ocurran cosas como, por ejemplo, que el salario mínimo tuvo un incremento del 10 punto y pico y eso afectó totalmente todos los presupuestos que estén vigentes. Tengo el caso de una administración del año pasado que tuvo una asamblea el 4 de diciembre. Yo, ¿cómo hago una asamblea el 4 de diciembre para aprobar lo que me gasté en enero de ese mismo año? Para mí eso es un error garrafal. Yo sugiero que lo que se debe de hacer es tener listo casi que la asamblea el 30 de diciembre. Y el plazo que determina la ley 675, que prácticamente todos los reglamentos han copiado y pegado, es que la asamblea es en los 3 primeros meses de los 3 primeros meses del año y que normalmente se hace en marzo. No, yo creo que se deberían de proponer que la asamblea se hiciera en el mes de enero. Y eso ayudaría mucho al orden y al desarrollo de la asamblea, del presupuesto y a la convivencia en el conjunto. Bueno, muchas gracias, don Francisco. Ahí vamos viendo. Por acá dice la señora Claudia Cecilia, totalmente de acuerdo. Esto pasa por la falta de conocimiento de la Junta, contador, revisor y administración. ¿Quién más tiene alguna observación? Quiero recordar, estamos en el punto de logística previa a la asamblea. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de esta asamblea? Algo que nosotros siempre tenemos presente es de siempre recomendar, es el tema de las prohibiciones que podamos tener por ley. Específicamente con el artículo 39 de la ley 675, donde nos pone cierta limitante para poder tomar decisiones que no estén en el orden del día. Y eso realmente amarra. Muchos conjuntos incluso pasan eso por alto y dicen, no, pues aquí tomamos las decisiones y listo, y no importa, y nadie impugna, y entonces salieron adelante. Entonces, por eso otros conjuntos dicen, no, es que en otro conjunto lo dice, administrador dice, en otro conjunto lo dice así, y tomaron decisiones y no pasó nada. Pero, pues, sabemos que en cualquier momento, en alguna otra copropiedad, pues alguien podrá impugnar y tiene todo el derecho y se puede apoyar en la norma y sencillamente ganaría pues esa impugnación, ¿cierto? ¿Nosotros qué hacemos? Siempre le decimos a los administradores, señores, tengan en cuenta el artículo 39 de la ley 675, especialmente cuando nos reunimos
con consejo y dicen, ¿y eso qué es? Entonces uno les comenta, mire, es conveniente que tengan en cuenta, antes de que envíen la convocatoria, por algún mecanismo, solicítenle a los propietarios que les envíen las propuestas que puedan tener para poderlas incluir en el orden del día y tomar decisiones si es necesario frente a esas propuestas dentro de la asamblea y que sean válidas, que no dé derecho a impugnación. Mucha gente dice, no, no tengo tiempo, entonces, ¿qué hago? Pues si no tiene tiempo, pues permita que la gente dentro de la asamblea socialice sus propuestas y ya que el nuevo consejo tome nota sobre esas propuestas y analice la posibilidad de sacarlas adelante y si es necesario una nueva asamblea extraordinaria para esos temas puntuales. Entonces es una manera de darle control y legalidad a este tema que ha sido un punto de controversia pues para muchas personas, pero ese es nuestro aporte, tratar de que antes de enviar la convocatoria puedan tener esas propuestas. Sin embargo, también me preguntaba alguien en algún momento, bueno, ¿y qué pasa con aquellos propietarios que no envían propuestas sino que envían quejas? Y pues usted es el administrador, pues resuélvalas de manera inmediata, ya no tiene que llevarlas a la asamblea, socialice con el cliente, llévalo al comité de convivencia, lo que tenga que hacer, resuélvalo mejor, está resolviendo problemas antes de la asamblea. ¿Qué piensan ustedes sobre esto, por favor? Me quedé solo. Doña Ana Gloria, la quiero escuchar. Brenda. Don Aldemar, adelante. Lo que acabas de decir, Elkin, es muy importante, sí, y en eso de atender las quejas y las reclamaciones previas a la asamblea, es minimizar, lo digo por experiencia, en un tema no se atendió una situación de una observación y efectivamente ese cliente propietario nos molestó bastante, o no, bueno, la expresión nos molestó, nos incomodó bastante la asamblea. Y entonces, importante que en esa fase previa es un sondeo uno ya identifica cuáles son los propietarios más participativos. Entonces, con esos propietarios iniciar el diálogo. Y que uno sabe que también sí, ya en la segunda asamblea, si es la primera, pues apenas ahí va a identificar, pero también de todas maneras en esa comunicación uno sabe cuáles de pronto lideran opinión dentro de la comunidad. Y entonces sí es muy interesante, como hablando del tema de logística, esas personas que uno ha identificado en el ejercicio de la actividad de la administración previamente, o que sabe por experiencia de asambleas anteriores que van a intervenir, pues abordarlos y decirles cómo han visto, qué situaciones tienen para contemplarse, para que las tratemos y las aclaremos. Y si son quejas mucho mejor resueltas, me parece muy importante esa precisión ahí. Pero es importante ese diálogo, esa comunicación con el residente, y creo que eso puede ayudar a que la asamblea tenga una dinámica más eficiente. Gracias. Muchas gracias, don Aldemar. Claro que sí. Bueno, quiero escuchar a personas que no haya escuchado, que nos cuenten acerca de esa logística previa a la asamblea. La señora Brenda, don César Augusto, Claudia, Diana Patricia, adelante. Cuéntenos algo, ayúdenos a enriquecer este momento. Ana Gloria. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias. Pues yo pienso que esa logística antes de la asamblea, por ejemplo, esos análisis de los estados financieros, es importante que la administración coloque un día y hora antes, unos 3, 4 días antes de la asamblea, para que los propietarios que de pronto tengamos dudas sobre esos estados financieros, vayamos allá a la oficina y preguntemos qué pasa con este rubro, qué pasó con estas cuentas, bueno, y nos expliquen para que en la asamblea ya nosotros tenemos conocimiento de qué sucedió
con el rubro de mantenimiento o qué sucedió con la cartera morosa. Bueno, ya tenemos un conocimiento y no vamos a llegar a empezar a discutir en la asamblea esos temas. Entonces, es importante que el administrador coloque un día, 3 días antes de la asamblea, dedique un día, ojalá con el revisor fiscal y el contador, para que le explique a los propietarios, porque pues sí, a uno le mandan la documentación 15, 10 días antes de la asamblea y es para que uno la analice y vea, y entonces las dudas que tenga va y las pregunte antes de. Eso pensaría. Muchas gracias, señora Ana Gloria. Bueno. Y aquí me dio una idea que ahorita se la voy a socializar. Vamos a escuchar a la señora Diana Patricia. Bueno, les decía que es importante llegarles a los propietarios porque los propietarios no van. Yo siempre coloco, yo antes de, cuando el día que coloco, que tengo que entregar la convocatoria, pongo avisos por todo el edificio, mando avisos en el grupo de difusión, les escribo, les mando avisitos y les digo, por favor, pasen a la administración, nos reunimos con el contador, con la revisora fiscal y podemos aclarar todas las dudas. En el momento en que se haga la convocatoria, para mí es muy importante colocar ese aviso para que ellos tengan o sea, se concienticen que tienen que estar pendientes para que las asambleas se agilicen. O sea, uno va a las asambleas, pero con las preguntas listas, con las inquietudes listas, con los estados financieros y los rubros es acá, al pan y al vino. Entonces, eso ayuda mucho, pero los mismos propietarios no ayudan, la verdad. Los propietarios no ayudan. Yo he tenido miembros del consejo que van a las reuniones de consejo, entiéndame, y en la asamblea nos preguntan sobre los estados financieros. ¿Ustedes pueden creer eso? Entonces, no, o sea, la gente, yo no sé cómo llegarle a la gente y hay que socializar mucho eso, asamblea tras asamblea, hay que exponerlo y decirles, interésense por todo, vayan y pregunten, vayan cada mes, hablen con el administrador, muéstrenme los movimientos, muéstrenme en qué se gastó la plata, díganme cómo van las inversiones, muéstrenme en la obra que están llevando, pero los propietarios no se preocupan por eso. Eso es como parte de la preparación de la asamblea, es llegarle a la gente, escribirle mucho. Gracias. Muchas gracias, señora Diana. Y llegarle a la gente es clave, pero incluso en la última asamblea que yo, de mi conjunto, yo no llegué preparado a la asamblea. Pues obviamente tenía demasiado trabajo y no alcancé a llegar preparado. Pero ya les voy a comentar algo. Don Jaime, adelante. Gracias. Yo quiero aportar lo siguiente. Sería muy bueno dentro de esa logística y por experiencia, enviar una comunicación a todos los propietarios de quienes quieren participar en el comité de convivencia, en el consejo. Si tenemos esa información antes, seguro que el día de la asamblea estamos evacuando los 2 puntos que son muy cruciales a veces, que es la elección del consejo y la elección del comité de convivencia. Aún es más, podemos mandar en ese comunicado quienes quiere participar de presidente también. Entonces vamos a tener una información antes, o como digo yo, antes de la asamblea. ¿Sí? Me parece que es muy importante y por experiencia me ha ido muy bien. Gracias. Muchas gracias, don Jaime. Sí, ese es un punto que tenemos también aquí para trabajar dentro de este orden del día, y son las postulaciones y las elecciones. Y viniendo también a lo que decía ahorita la señora Diana Patricia, me parece interesante que de pronto podamos combinar soluciones también frente a esto. Miren, les comentaba ahorita que yo no llegué preparado a mi asamblea, tenía todos los informes en PDF para poder documentarme y asistir apropiadamente. Sin embargo, no lo hice. ¿Cuánta gente no lo hace? El común de la gente no lee el informe y el día de la asamblea está preguntando lo que está ahí. Pero no, la gente no lo leemos muchas veces, por el motivo que sea. Sabemos que hoy en día corremos mucho por todo, pero
sí podríamos hacer algo interesante y eso me gusta de las asambleas que he hecho en México, y es que ellos para cualquier cosa son videos. Cualquier cosa con ellos es videos. Entonces, Elkin, mándeme las instrucciones, pero mándeme un video. Elkin, necesitamos eso, pero mándeme un video. Y en los momentos de la asamblea, toda la asamblea es con un video. O sea, el presidente de la asamblea incluso está casi que pintado, digámoslo de cierta manera, porque hay un orden ya con el tema de los videos y eso le permite dar un manejo pues como muy fácil, pero apropiándonos de esa facilidad de los videos, pensaría yo que podríamos aportar acá para ese conocimiento de esta noche, y es que ustedes podrían hacer videos cortos que posteriormente, es que me gustaría enseñarles tantas cosas que les sean útiles para trabajar. Hoy en día grabar un video compartiendo pantalla es facilísimo, inclusive con PowerPoint. Busquen en Google cómo crear un video con PowerPoint. Facilísimo. Y ustedes crean un video de 1 minuto, de 1 minuto y medio, que compartan con su copropiedad, mostrándole un pastel del presupuesto, los estados financieros en algunas barras, un informe corto, videos cortos que le enseñen a la gente la información que están recibiendo en PDF, pues pensaría yo que podría ser un mecanismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta, si no lo saben hacer, no tienen la habilidad de pronto para generar estas herramientas, pues entonces hay que incluir dentro del presupuesto un rubro para el tema de manejo de tecnología, o simplemente, pues, como es el trabajo suyo, pues decir, bueno, voy a contratar a alguien que me ayude a hacer unos cuantos videos que pueda socializar antes de la asamblea, donde explique ciertas cosas, y de esa manera la gente ve más fácil un video. Ahora, si usted envía un video de 20 minutos, la gente ni siquiera lo va a abrir. Lo abre y ve que son 20 minutos y lo cierra. Si usted le envía un video de 30 segundos, de 1 minuto, de 1 minuto y medio, de pronto podría ser fácil. Lo audiovisual es muchísimo más cómodo. Y si le sumamos a eso que puedan enviar las preguntas con anticipación si tienen alguna inquietud, y ustedes, aprovechando lo que hablamos ahorita con don Aldemar, resolverlas antes de la asamblea, pues no solamente resolver los temas administrativos, sino ya los puntos de la asamblea, resolverlas antes de la asamblea, pues ahí estamos minimizando la participación también y se está haciendo un mejor proceso. Y lo que dice don Francisco, se puede crear un blog del conjunto con un acceso al Drive para poder compartir documentos, algo que vamos a exponer. Por cierto, estoy haciendo un curso de medios tecnológicos con Servilonjas. Los que estén inscritos allí van a poder ver cómo crear un blog, cómo manejar el Drive y todas estas cosas. Los que estén inscritos, no estoy haciéndole publicidad a Servilonjas, solamente les comento que estoy haciendo esta tarea pues con ellos, y me parece interesante que ustedes puedan aprender a manejar estas herramientas para que puedan sacarle el jugo y hacerlo de una manera más cómoda. Lo que veíamos en el video inicial, estamos en una transformación digital y nos tenemos que acomodar a esa transformación. Entonces, finalmente, repito el pedacito, crear videos de la información que ustedes puedan socializar con ellos, de tal manera que al momento de la asamblea ya incluso la gente sí realmente los haya visto. No sé qué les parece a ustedes esta idea, pero ahí se las aporto. Quienes lo puedan utilizar, quienes la quieran utilizar, es para ustedes. ¿Listo? Bueno, ahí vamos con la logística previa a la asamblea. Señora Yadira. Elkin, disculpa, yo creo que el tema de los poderes es bastante extenso, porque eso sí tiene bastantes preguntas y cosas. De pronto podríamos agregar un poquito más acerca de la parte preasamblea. Y es que, bueno, yo por lo menos he notado que en algunos conjuntos los administradores no sensibilizan a los propietarios, no los invitan a las asambleas, e inclusive dicen, no, con esas personas no, porque son conflictivas, o con a esas personas no las debemos invitar. O sea, ni siquiera los invitan a la asamblea. Entonces, eso es un tema bastante difícil. Sobre todo, yo siempre he pensado
que hay que recordarles cada 3 días o cada 2 días, faltan tantos días para la asamblea. Recuerden que es un evento en el cual ustedes tienen la oportunidad de expresar lo que están sintiendo, de decir qué es lo que quieren para su propiedad, etcétera, etcétera. Bueno, gracias. Ese era el aporte que quería decir, porque yo sé que el tema de los poderes es bastante extenso. Y nos van aquí las 10 de la noche. Elkin, Don Jaime. gracias. Quería también aportar lo siguiente dentro de la vaina de la logística. A mí me parece que es muy importante que se actualice y se mantenga actualizado el libro de copropietarios. Entonces, no sé, hago ese aporte, no sé los compañeros, pero para mí es muy importante, sería una base importantísima mantener la actualización y ojalá con el soporte del certificado de tradición. El certificado de tradición. Sería un éxito también y una vaina dentro de la logística. Muchas gracias. Don Jaime, tiene toda la razón. En muchas asambleas hemos visto que los propietarios se enojan porque entran con el nombre del anterior propietario. Don Francisco. Adelante, don Francisco. Sí, efectivamente considero que, pues, dos temas que como que quedaron en el tintero, algo que dijo ahorita el señor Aldemar, que tiene que ver precisamente con el concepto de el propietario problemático. Muchas veces el propietario problemático es precisamente la estrella de la asamblea, porque si lo escucháramos, muy seguramente podríamos resolver los problemas. Pero entonces se genera un conflicto, una lucha de egos. ¿Quién sabe más? Y resulta que los dos están equivocados. Respecto al registro de propietarios, es fundamental siempre tener actualizado el registro de propietarios. Yo sé que muchos administradores dicen que lo hacen, pero no lo hacen. Normalmente yo, cuando planteo una reforma a un reglamento de propiedad horizontal, concretamente en el texto del manual de convivencia, siempre determino la obligatoriedad de aportarlo y si no se autoriza, entonces facultar en el mismo reglamento, en manual de convivencia, al administrador para que pida el certificado con cargo al propietario. Es una manera de uno no generar costos, porque el mayor problema radica es en el costo, o sea, bien difícil que está la situación y exigir eso. ¿Cómo uno puede resolver el problema? Muy fácil. Inclusive lo hemos hecho a través del correo electrónico, hacemos un Google Form y mandamos por formato para que las personas manden o un certificado de tradición si en ese apartamento vive don Juan y me manda un certificado de tradición de hace 2 o 3 años, pues no hay ningún problema. Es evidente que él sigue ahí, que es el dueño. Pero que no tiene el certificado de tradición, pero vive don Juan, me puede mandar el formato de calificación de la escritura. Es el documento, una hoja que va pegada a la escritura cuando sale a la oficina de registro. Digamos que son herramientas que podemos colocarlas como alternativas sin generar costos adicionales. Y tener presente que hoy por hoy hay muchos inmuebles en leasing y el locatario no puede participar en la asamblea si la entidad financiera no le otorga poder. Eso es fundamental, porque de hecho esta semana tuve una audiencia de un proceso de impugnación y la juez nos pidió todos los registros, todos los certificados de tradición de un edificio, de aquí de Pereira, inclusive les digo, el edificio Apostar, para verificar que si los que votaron se hacen parte de los propietarios y que estaban legitimados en ese coeficiente de una decisión que se tomó. Básicamente eso, Elkin. Gracias. Elkin, pues Sí, me gustaría compartir que sí se hace muy necesario en las asambleas de hoy, no solamente antes, sino durante y después de la asamblea, recordarle a los presentes, a los asambleístas, que diríamos que no solamente la asamblea, sino que todos los actos que se están llevando ahí, diríamos, están contemplando bajo la normatividad de la ley 1581 de habeas data, con el ánimo de no solamente informar, sino tener el conocimiento implícito
de que están autorizando no solamente el manejo de los datos, sino la filmación y quizá pues todo lo que tiene que ver con la información que se está recogiendo en la asamblea. Elkin, ¿puede hacer otro aporte? Sí, permitamos un segundito que está el señor Guillermo Ávila antecitos. Adelante, don Guillermo. Gracias, don Elkin. Quería entonces pedir ahí una asesoría con respecto al tema de la base de datos de los propietarios. ¿Sería bueno entonces, por ejemplo, iniciar la solicitud de todos los certificados de tradición o cómo operaría esa parte? No sé en qué ustedes me puedan un poquito asesorar en ese tema. Bueno, claro que sí. Vamos entonces, antes, adelante, don Jaime, y no sé si usted tiene la respuesta, don Jaime, también para... Gracias, vea. Sucede que otro aporte que haría yo es muy importante. Ustedes saben que hoy en día todo es digital. Entonces tengamos digital el reglamento de propiedad horizontal y enviémoslo antes para que todos tengan un conocimiento. Hay gente que nunca ha leído un reglamento. Motivemos a la gente, enviémoselo mucho antes y seguro que en la asamblea vamos a tener menos problemas. Con respecto a lo que dice el compañero allá del certificado de tradición, mira, dentro de la ley 675, el artículo 51 le da unas facultades al administrador y es que el administrador debe tener el libro de copropietarios. Entonces es muy sencillo enviarle una comunicación a todos quienes lo tengan, entonces mandar una copiecita, ¿sí? Mandar una copia y por asamblea puede poner un punto ahí donde diga que se autoriza que se cargue a la cuota de administración el dicho certificado y ustedes vamos a tener un libro de copropietarios legal, jurídico, con sus soportes, porque sucede que cuando se impugna una asamblea, muchas veces los jueces están pidiendo esas copias. Gracias. Ok. Quiero complementar aquí antes de darle el uso de la palabra a la señora Claudia. Precisamente en el reglamento de propiedad horizontal pueden encontrar cuántos son las personas para que se pueden integrar en el consejo, cómo es el mecanismo de votación, si va a ser nominal, si va a ser coeficiente bueno, el mecanismo de elección. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles, hay que leerse el reglamento antes, no solamente ustedes estar pendientes de eso, sino también socializarlo, como lo dijo don Jaime. En cuanto al libro de propietarios, también tengan en cuenta la ley en el artículo 51, como lo decía don Jaime, pero también el reglamento de propiedad horizontal podrá dar algunas directrices frente a cuál es el contenido de ese libro de propietarios. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿cómo deben complementar la información? Bueno, yo me permito darle respuesta a la inquietud del señor. Lo que tiene que ver con el registro de propietarios es diferente a lo de la vías data. ¿Por qué? Porque la ley 75 establece esta obligación. O sea, yo como propietario yo puedo saber eso. Lo digo porque a veces se hacen esos requerimientos al administrador y se argumenta que porque por vías data no lo puede pasar. Y la información es sencilla. Es el folio de matrícula y el propietario. No se requiere nada más para eso. Ahora, respecto a la política de habeas data, del orden que trae aquí Elkin, que dice logística previa a la asamblea. En esa logística previa a la asamblea es muy importante, muchos conjuntos están, digamos, un poquitico atrasados, pero por orden de la superintendencia hay que tener la política de habeas data. Y entonces, previa a la asamblea, digamos que se debería de garantizar, y lo digo aquí para él en su empresa, debería de garantizarse que ya está establecido ese manual de política de habeas data. Sugerencia, cuando hagan el manual de política de habeas data, repito, para no llenarse de papeles, pero pues obviamente tienen que tener un formato escrito, no necesariamente tiene que ser todo escrito,
Usted reparte la publicidad para todos los propietarios, manda el comunicado, el que quiera mandar la información, yo normalmente recomiendo que hagan un formato de Google Form, toda la información va a quedar en el Drive, no se llenan de papeles, de libros adicionales para tenerlos que cargar, pero allí va a estar el consentimiento. Ya, con ese consentimiento. ¿Y qué es ese consentimiento? Suena muy chistoso, pero es que un administrador no le puede mandar un correo electrónico a un propietario si no tiene esa autorización. No puede mandar un mensaje por WhatsApp y todo lo están haciendo de manera olímpica, de manera muy coloquial, y eso genera multas, y en Bogotá han impuesto multas de más de 100 millones de pesos a conjuntos residenciales por no tener la política de habeas data. La política de habeas data no solo es para los propietarios, también es para los proveedores. Cuando llegan al conjunto, el que hace el mantenimiento de las motobombas o el que hace el mantenimiento de la planta eléctrica debe de llenar dicho formato. Claro, ellos tienen otras condiciones específicas que están planteadas en el manual de política de habeas data, pero sería muy importante que definieran eso y repito como sugerencia el Drive. El Drive, eso es, va a evitar que se pierda el papelito, allí está, el señor confirmó. Desde luego que no todo puede ser digital. ¿Por qué? Porque tenemos personas mayores y también tenemos que tener empatía con ellos. Les da difícil esta situación, entonces haga una Z y meta el formatico donde te están autorizando para entregar esa información, el correo electrónico para que les notifique y ese tipo de cosas. Gracias. Bueno, la señora Claudia bajó la mano y no alcanzó a hacer la participación. No sé si todavía quiere hacer uso de la palabra doña Claudia. Son las 9:01 de la noche. Me gustaría seguir con ustedes. Hay mucho tema todavía. Apenas voy a subrayar aquí. Alcanzamos a desarrollar la logística previa a la asamblea. Pero había algo por aquí que se me pasaba. A nosotros cuando nos contratan, pues hablo desde mi experiencia para que lo tengan pues claro. Cuando nos contratan normalmente le pedimos dentro del formato de la información para llenar la base de datos, le pedimos a los clientes los correos electrónicos en caso de que quieran que nosotros le enviemos a sus copropietarios los usuarios y las contraseñas. Algunos clientes dicen, sí, envíenlos ustedes. Entonces, siempre hacemos la anotación. Ojo, debe tenerlo contemplado por habeas data. Y cuando me llaman a preguntar, venga, ¿y qué es eso? Y, señor, ¿usted tiene autorización por parte del copropietario para que usted comparta el correo de él con nosotros? La gente dice, no lo tengo. Entonces, venga, yo le envío a usted todos los archivos y usted se los envía a los propietarios y así usted se evita problemas. Eso tratamos de hacer con los clientes para que no se ganen. Un cliente no nos tocó a nosotros, nos contó, ¿sí? No he sabido que le haya tocado a un cliente mío, pero sí nos contaron que un propietario demandó el que compartieran con un proveedor su correo sin autorización y le tuvieron que indemnizar con 14 millones de pesos. Y a partir de ahí yo siempre he sido muy delicado y siempre promuevo esta información con la gente para que no caigan de pronto en esa situación y tengan algún problema. Hay gente que corre el riesgo, igual que uno puede correr el riesgo en un semáforo y uno dice, no, yo siempre me vuelo a este semáforo aquí, nunca hay un guarda. Y nunca hay un guarda, y nunca hay un guarda, pero puede que un día se estrelle en ese semáforo y no había guarda, pero pues se estrelló. Entonces, aquí puede pasar lo mismo, va a la asamblea, hacen la situación, lo que quieran, nadie dijo nada, pero pues en un momento determinado puede entrar alguna situación compleja frente a una impugnación o una demanda y bueno, ahí. Entonces, lo que quería era que tuvieran en cuenta ese tema de habeas data, es delicado. Quien no lo ha implementado, pues busque una empresa que lo asesore en la implementación del sistema de habeas data. No voy a recomendar a nadie en este momento, pero pues ya es un tema que cada uno de ustedes ya debería tener implementado. Entonces, con esto cierro esta charla de esta noche. Con el cuidado frente a todos estos temas legales, la logística previa a la asamblea, creo que recibimos mucha información. Este video quedará grabado para el sábado. El sábado les comparto a todos el enlace por si lo quieren reproducir nuevamente, si quieren volver a escuchar y tomar nota. Y me queda una cosa más por decirle, una solita. Muchas gracias a ustedes. Oiga, mira, se me rizó es que esto lo hacen ustedes.
Yo soy un puente nada más y mire que ustedes están siendo ustedes los expertos frente a este ejercicio. Y aquí estamos compartiendo esta información. Muchas gracias y nos vemos entonces dentro de 8 días a la misma hora y seguimos. Avanzamos 2 puntos esta noche. Bueno, no hay afán. Lo importante es que aprendamos, hagamos las cosas bien. Si desarrollamos la asamblea antes de terminar este ejercicio, pues nos servirá para otros, para poder enseñarles a los amigos, a los mismos consejeros y bueno, aquí seguiremos adelante. Feliz noche para todos y muchísimas gracias. Chao, chao.